Bueno, en un ratito seguimos con más consultas en lo posible, espero que tengamos tiempo. ¿Quién nos va a estar acompañando ahora que estoy esperando? En breve se conecta Juan Bautista Torres López, ya nos acompañó una vez, genio total, así que me encanta recibirlo. ¿De qué vamos a estar hablando? Un tema que no siempre tenemos en cuenta y es importantísimo, porque de hecho tengo amigas que han estado con temas dentro de su edificio, las obligaciones, los derechos, tema a veces convivencia con consorcio y demás, es un tema, así que está buenísimo que tengas toda la información para que no salgas perdiendo bajo ningún aspecto, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones de los propietarios respecto de las partes comunes de un edificio? Las prohibiciones y reparaciones urgentes. Bueno, hay de todo un poco. ¿Qué dice la ley al respecto, no? Porque el Código Civil y Comercial de la Nación vino a modificar el régimen de propiedad horizontal que regía desde el 48, ¿no? Se modificó. Entonces, ¿cuáles son las partes comunes? ¿Qué es una unidad funcional? Y varias consultas más. Si tenés dudas respecto a todo este tema y si vivís en un edificio o estás buscando alquiler o lo que sea, quédate acá conectado o conectada con nosotros y prepara tus consultas también para el especialista genio total que vamos a tener en breve, que lo estoy esperando mientras veo que van llegando otras consultitas. Ustedes aprovechen a mandarnos mensajitos por redes sociales a nuestro número de WhatsApp, que no solamente puedes dejar tus saludos, tus consultas o temas que quieras traer acá a colación en acceso directo, sino también anda aprovechando y participa del sorteo. Ahí lo veo conectado, así que anticipado el tema, directamente le damos la bienvenida a Juan Bautista. Hola, ¿cómo estás, Juan Bautista? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, vos. Qué placer recibirte de nuevo. Y recién le decía a la gente que me encanta el tema, porque hay un montón de cosas que no siempre tenemos en cuenta, ¿no? El tema obligaciones, bueno, como para hacerlo en líneas generales, ¿no? Es mucho más profundo el tema. Pero digo, obligaciones de los propietarios respecto de partes comunes del edificio, prohibiciones, reparaciones urgentes y mucho más. Justo les estaba contando que el Código Civil y Comercial de la Nación modificó el régimen de propiedad horizontal. Esto es así, ¿no? Que regía del 48. Sí, hubo algunas modificaciones. A ver, acá lo más importante, entre otras cosas, es hacer una distinción entre los propietarios y los inquilinos. Acá Sí. también llevo una explicación muy básica, pero que creo que es importante. Los inquilinos sería básicamente la persona que alquila una propiedad y, bueno, valga la redundancia, el propietario es el dueño o la dueña eventualmente de esa unidad funcional. Las unidades funcionales, vamos a recordar también, en un edificio son justamente unidades independientes que están comunicadas por algunos espacios comunes, por ejemplo pasillos, y delimitadas por las paredes, y por dentro tienen naturalmente los marcos, las puertas y bueno, digamos, su distribución, y que es independiente del resto de las unidades funcionales. Diríamos en criollo, para que todos lo entiendan, en un edificio, en un piso, si hay, por ejemplo, 4 viviendas distintas, porque hay departamento A, B, C, D, hay 4 unidades funcionales, ¿sí? Los espacios comunes, en este caso, los más típicos son los pasillos, eventualmente si hay un salón de usos múltiples, será un espacio también distinto, la terraza, etcétera. Y bueno, obviamente suscita una serie de conversaciones y derechos y obligaciones que no siempre están del todo claras, en especial cuando se habla y se hace esta distinción entre propietarios e inquilinos. Por ejemplo, a las reuniones de consorcio, en líneas generales, van los propietarios, salvo que, por ejemplo, haya algún otro autorizado, podrá ejercer la función o bueno, ejercer el voto del que le corresponde a su unidad funcional, que naturalmente también tendrá un voto, bueno, dependiendo también de qué es lo que dice el reglamento de copropiedad y el reglamento interno, que también es importante tenerlo a la vista y tenerlo claro cuando uno ingresa a una propiedad, en especial si sos inquilino, porque después es donde comienzan algunos inconvenientes, como por ejemplo el tema de las mascotas sí, mascotas no, más allá de lo que disponga, por ejemplo, el dueño de ese departamento, de esa propiedad. Y bueno, eso entre otras cosas, en especial y en particular también la función que se le va a destinar a esa unidad funcional. Y esto es realmente muy importante porque muchísimas personas se envalentonan, encuentran una unidad funcional, un departamento que les gustó y tal vez, por ejemplo, para poner su oficina o desarrollar su actividad profesional, y no siempre está permitido, ¿sí? Por ejemplo, porque el reglamento de propiedad establece cuál es la naturaleza de esas unidades funcionales y qué es lo que no se puede hacer. Pongo un ejemplo muy práctico. Por ejemplo,
En el caso de que haya un quirófano, ¿no? Un quirófano no se puede poner naturalmente en cualquier lugar. Un lugar para custodia o cuidado de niños, una guardería sería otra posibilidad. Y después, yendo a otros casos, hay supuestos que son un poco más complejos, como por ejemplo cuando en un departamento, típico caso del centro de la ciudad de Buenos Aires y otras localidades también lo tienen, cuando hay un lugar en donde se ejerce, por ejemplo, la prostitución, que también suele generar algún otro tipo de movimiento y genera también muchas veces complicaciones en el consorcio que en algunos casos deben ser resueltas con algo de creatividad jurídica, que también cuando quieran lo podemos llegar Creatividad a jurídica, ver. bien. Sí. Ahora, hay un montón de grises, me imagino también, ¿no? Porque se ve muchísimo en edificios donde, bueno, unidades funcionales o departamentos, muchos son viviendas y otros pueden ser quizás, lo traigo a algo más tranquilo, pero un consultorio, un estudio jurídico mismo también, ¿no? Claro, por eso es que muchas veces cuando vemos un departamento en alquiler se hace la referencia a apto profesional, ¿no? Sí. Naturalmente hay que ver qué profesión. Pongo el ejemplo típico de las ciudades en donde y los edificios tradicionales, que muchas veces tienen reglamentos muy viejos, ¿sí? Y bueno, entre otras cosas, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires o en el centro será eventualmente Córdoba, Mendoza, donde hay edificios que tal vez son de mayor antigüedad, más tradicionales, muchas veces está establecido cuáles son o cuál es el alcance de esa naturaleza. A ver, un estudio contable, por ejemplo, en líneas generales no plantea mayor dificultad. Un estudio jurídico, en el mismo sentido. Ya cuando empezamos a pensar en lugares de estética o lugares donde se ejerce algún tipo de actividad vinculada a la salud, puede llegar a traer alguna zona gris. A ver, ¿por qué? No solo porque esa actividad puede llegar a ser algo riesgosa para la salud, digamos, de todo el edificio y para la convivencia. También porque puede llegar a generar complicaciones en relación a la gente que visita esa propiedad. Entonces, ahí es donde uno también se pregunta, ¿tengo encargado, no tengo encargado, tengo seguridad privada? ¿Se le toman los datos a las personas que ingresan o no se le toman los datos? ¿Hay una camarita, no hay una camarita? ¿Se registra el ingreso a partir de la firma, a partir de la toma de una fotografía? Bueno, todas estas cuestiones en líneas generales, Emilia, son muy, muy comentadas y no siempre hay una opinión unívoca en relación a cómo resolver algunas de estos encontronazos, estas desavenencias que pueden llegar a darse en el consorcio que está conformado por cada una de las voluntades de esos propietarios de las unidades funcionales. Es decir, que todo esto, por ejemplo, el apto profesional para encontrar un departamento que tiene ese ítem, ¿eso es algo que define un propietario o tiene que definirse a nivel consorcio? A ver, por un lado, naturalmente hay que ver cuáles son las pretensiones del propietario, ¿sí? Es bueno saberlo de entrada, al igual que el tema de las mascotas, ¿sí? Claro. Si se puede llevar mascotas o no se puede llevar mascotas. Después va a haber un reglamento de copropiedad y además puede haber un reglamento interno de ese departamento o de esa unidad funcional que como en rigor se denomina. Así que yo sugiero que todo aquel que esté buscando una propiedad para arrendar tenga claro eso y pueda hacer mínimamente, no sé si un estudio, pero mínimamente una lectura de esos instrumentos, porque el desconocimiento de esas piezas normativas internas no lo va a poder, digamos, esgrimir como una defensa si tiene alguna diferencia, en este caso con el propietario. Claro, ahí lo más importante, me imagino, siempre es tener muy a mano y prestarle mucha atención al reglamento, ¿no? De cada uno para no caer en el incumplimiento. Ahora, hablabas vos también de tema propietarios y las prohibiciones. Me interesa saber, ¿no? ¿Qué es la prohibición que puede tener tanto propietario como inquilino, me imagino? Sí, a ver, hay una serie de cuestiones. Las más comunes podrían llegar a ser justamente realizar alteraciones a los espacios comunes, que es algo también muy típico, porque uno a veces se ve tentado por la proximidad que tiene con la terraza de hacer algún tipo de modificación a esa parte que, por ejemplo, es común. Bueno, esta cuestión que parece realmente muy básica, es muy común y es muy habitual, en especial en edificios en donde no hay muchos copropietarios, ¿sí? Típicas estructuras de 3 o 4 pisos en las que alguno se ve tentado, ya te digo, por ejemplo, poner una parrilla o hacer un cerramiento en un espacio común, incluso en beneficio de la mayoría. En ese caso,
no solo puede implicar un riesgo para todo el edificio, sino que además podría llegar a ser intimado a volver la cuestión al estado anterior. Así que definitivamente Claro. esta es una cuestión realmente importante. De la misma forma, realizar modificaciones a las partes exteriores de los edificios muchas veces es una complicación y es una prohibición. E incluso muchas veces también lo que se hace es detallar que no se puede, por ejemplo, poner plantas o ciertos elementos que además obviamente comprometen a la seguridad de todo el edificio. Bien, y en el caso, bueno, esto en realidad aplica, me imagino, más para los inquilinos también, pero el tema de las reparaciones urgentes, ahí ya tenés como, es otra obligación de los propietarios, porque también entramos ahí en un gris para mí muy importante que he visto y lo noto con gente que alquila, que no sabe si le corresponde repararlo a ella, a esa persona que está alquilando o al propietario. Ahí creo que se genera mucha confusión. Sí, a ver, de alguna forma yo siempre explico lo mismo. El derecho al ejercicio de la profesión es parte de una pauta muy lógica, ¿sí? Si existiera una urgencia, naturalmente el ordenamiento permite que se realicen ciertas modificaciones que en definitiva son en pos de la seguridad o la salubridad de todos los que viven en esa propiedad o incluso en la propia propiedad de esa persona que plantea la reparación urgente, en especial cuando, por ejemplo, no hay intervención de algún otro copropietario o de el consorcio, ¿sí? La administración de ese consorcio o incluso el Consejo de Seguridad. En esos casos se actúa bajo una figura que la ley denomina como gestor de negocios. Entonces, lo que va a hacer es realizar la reparación urgente y eventualmente, bueno, después intentará repetirla, es decir, recuperar lo que ha invertido en eso. Naturalmente, también la ley establece que en caso de que esa reforma o esa modificación sea innecesaria o se compruebe que no era tan necesaria o no era tan urgente, eventualmente deberá, ya te digo, como inicialmente decía también, volver la cuestión al estado anterior o eventualmente hacerse responsable de la obra que ha introducido injustificadamente, digamos. Claro, acá incluso vos hablabas en la información que tengo sobre, el consorcio puede tiene la posibilidad de negar el reintegro total o parcial, ¿no? Y lo que decíamos recién, exigir si corresponde la restitución de los bienes a su estado anterior. Claro, exactamente. A ver, es un principio básico del derecho civil, ¿no? Cuando una persona realiza, por ejemplo, una obra y eventualmente puede llegar a, pongámosle, a volver al estado anterior de situación, siempre se va, en principio, a tratar de priorizar que se devuelva al estado anterior, que entendemos es lo más sano para la continuidad de las obligaciones y eventualmente también para el ejercicio de los derechos que pudieron haberse visto comprometidos. En caso de que eso no sea posible, porque no siempre es una posibilidad, en ese caso también se abre una puerta un poco más amplia para el reclamo en relación a eventuales daños y eventuales perjuicios y, bueno, algún otro rubro en caso de que corresponda. Bien. Me hizo acordar varias de las cosas que decías, me recordaron muchísimo a la serie El Encargado, que no sé si la viste y si la gente la vio, pero si no, véanla porque está bastante buena. Digo, sobre esto, porque arranca todo con hacer ciertas cosas en una parte común del edificio. Claro. Súper importante, creo, tener en cuenta esta información y estar al tanto también de eso, de tanto derechos como obligaciones. Me parece eso lo más importante de la charla. Está bueno lo que decís, Emilia, además porque la serie El Encargado es un gran ejemplo también de cuál es el alcance que tiene, primero, el voto de cada uno de los copropietarios, al margen de que después hay detalles que pueden llegar a verse y algunas cuestiones jurídicas que he pensado muchísimo en tratar, porque la verdad es que es un muy buen ejemplo, y además la aplicación de la serie parece realmente muy elocuente, y además no siempre alcanza con la mayoría, o sea, la mitad más uno para tomar decisiones. Muchas veces se requiere, sobre todo cuando son cuestiones estructurales, se requiere el voto de una mayoría agravada o directamente una mayoría que implica una mayoría absoluta o directamente unanimidad. Claro. Eso me parece re importante también saberlo. Bueno, me encantó, lamentablemente nos tenemos que ir, pero ahora voy a repasar para que la gente lo tenga en cuenta y sobre todo que, nuevamente, vean la serie El Encargado porque va a servir muchísimo para este tema. Y como siempre, recuerden seguirlo a Juan Bautista, que tenía yo recién acá, ahí está, es
JB Torres López, para que te encuentren en Instagram, vean todos los tips jurídicos y demás. Gracias, un genio como siempre. Gracias, Emilia, un beso enorme y bueno, a disposición como siempre. Gracias, nos vemos, adiós. Bueno, gente, ahí estábamos charlando con Juan Bautista Torres López, que arrancamos con el Código Civil y terminamos hablando del encargado. Lo que les dije, y lo comenté con él y se los digo a ustedes también, si no vieron la serie El Encargado con Francella, véanla porque está buenísimo para aprender muchísimo sobre esto de las obligaciones, derechos, propietarios, inquilinos, lo que se puede y lo que no se puede hacer en un edificio, el consorcio y la votación, que es lo que decía recién Juan Bautista. Me parece que está buenísima y de paso podés aprovechar, si arrancás a ver la serie El Encargado, anda participando del sorteo que teníamos para vos, que en un ratito lo repasamos, porque podés ver la serie con una copita de vino ahí y la compartís con alguien. ¿Cómo participabas? Recordá, por esta botella de vino más 2 copas, nos mandás un mensajito al 2615-034439. Queremos saber con quién lo compartirías. Y así ya estás participando. Si querés tener doble chance, recordá, subís una historia de este programa, de la programación de Ciudadano News, subí una historia a tus redes, etiquetando a Ciudadano News, por supuesto, y así tenés doble chance de ganártelo. Participa toda la Argentina gracias a Punta del Sol, la vinoteca que tiene de todo, posta, eso lo digo, ¿Qué más les iba a decir? Bueno, gracias de nuevo, Juan Bautista, le mandamos un beso grande. Saqué una fotito que después la voy a estar subiendo yo también para que no se lo pierdan. Toda la charla, como todos los días, queda grabada en el canal de YouTube de Ciudadano News, así que aprovecha, seguinos en las redes sociales, eso también te va a venir muy bien por el tema del sorteo. Seguinos en las redes, suscríbete a nuestro canal de YouTube, por supuesto, y quédate atento y atenta, porque en los minutos que nos quedan de programa repasamos a full todo lo que sigue y no te lo puedes perder. Hasta las 17. Acceso directo en Ciudadano News.